Muy bien, buen día para todos. Es un gusto en saludarlos. En esta oportunidad vamos a ver avance de nuestro nuevo capítulo, que son las aplicaciones de la derivada en el ámbito económico. Y entonces acá vamos a analizar una función, una expresión matemática sujeta a condiciones, ¿no? Sujeta a restricciones. Y cuando una expresión de esta naturaleza que estamos estudiando nosotros está sujeta a restricciones, nace la necesidad de conocer lo que se llama los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Entonces, estos multiplicadores de Lagrange nos van a permitir encontrar la solución de una determinada expresión matemática o función de acuerdo a una determinada condición. Una condición en la vida real, por ejemplo, puede ser un capital, puede ser un presupuesto, puede ser la materia prima, incluso, digamos, una restricción puede ser la mano de obra. Entonces, dependiendo de cuál sea la situación en la que nos encontremos, tendremos entonces que aplicar los multiplicadores de Lagrange. Ahora, para poder determinar si una función tiene un punto máximo, un punto mínimo o un punto de silla, ya el punto de inflexión que conocíamos nosotros al comienzo de la materia, ahora cambia de nombre, se llama punto de silla porque ya tenemos eh, que analizar más de una variable. Entonces el punto de silla viene a ser equivalente al punto de inflexión y entonces prácticamente un punto de equilibrio. Por lo tanto, las condiciones van a ser las ideales para que sea un punto máximo cuando el discriminante sea mayor a cero y la segunda derivada de la función con respecto de x sea menor a cero. Las condiciones serán ideales para que el punto sea un mínimo cuando el discriminante también sea mayor a cero, pero la segunda derivada parcial de la función respecto de x sea mayor a cero. Y si el discriminante directamente es menor a cero, entonces la función tiene de por sí ya un punto de silla, ¿no? Tiene por sí un punto de silla. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que manejar, ¿no es cierto?, para poder encontrar si es un punto máximo, un punto mínimo o un punto de silla. A su vez, hemos estado hablando de un discriminante y ese discriminante tiene una fórmula que vamos a colocarlo acá arriba. Ahí está. Esa es la fórmula del discriminante, ¿no? Para poder calcularlo, porque uno dice, ¿y cómo vamos a saber si es mayor a cero o menor a cero? Bueno, de esa manera calculamos el discriminante, ¿no es cierto? Y obtenemos lo que se llama el valor numérico y con eso comparamos si es mayor a cero, menor a cero, y de acuerdo a la segunda derivada de la función respecto de x, hacemos la clasificación. Fíjense ustedes que para el discriminante hay que saber derivar por segunda vez la variable x y la variable y en las derivadas cruzadas, ¿no? Que fue lo último que vimos en cuanto nos estábamos preparando entonces con esos cálculos, cuando hacíamos cálculos la segunda derivada parcial respecto de x y la segunda derivada parcial respecto de y hacíamos la derivada cruzada, nos estamos preparando entonces para ya aplicar eso aquí en lo que se llama el discriminante y poder clasificar una función de acuerdo a condiciones o restricciones. ¿Cuáles son los pasos entonces para que nosotros podamos realizar el análisis de una función? Bueno, vamos a verlo aquí con nuestro primer ejercicio, ¿no? Nuestro primer problema que hemos preparado aquí. Y entonces dice la pregunta, para la siguiente función, hallar los valores máximos o mínimos o puntos de silla, ¿no? Si hubiese, dependiendo, ¿no?, del problema, para la siguiente función, z igual a menos x cuadrado menos y cuadrado más 9, sujeta a la condición x más y menos 4 igual a 0. Entonces vamos en primer lugar a la solución del problema. Lo primero que nosotros debemos hacer acá es, como primer paso, encontrar o encontrar las derivadas parciales
de la función. Entonces, lo primero que vamos a hacer para este problema es encontrar las derivadas parciales de la función que me han dado, ¿no es cierto? Entonces, para que yo pueda hacer eso, para que yo pueda encontrar las derivadas parciales de la función que me han dado, ¿qué es lo primero que debo tomar en cuenta? Lo primero que debo tomar en cuenta es que como esta función tiene una restricción, entonces acá debo aplicarle la regla de la función de Lagrange. ¿Y qué dice la regla de la función de Lagrange? La regla de la función de Lagrange dice que en primera instancia, a esa función que me han dado, yo voy a tener que sumarle una nueva función, que es la condición del problema, pero a esa condición le vamos a agregar una nueva variable, que es la variable delta. En matemática, este triángulo equilátero se conoce como la variable delta. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en primera instancia para poder obtener la función de Lagrange. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, entonces, como primer paso, para ir de manera ordenada, primer paso, aplicar la fórmula de la función de Lagrange. Listo. Para que vayamos paso por paso. Me refiero a esta expresión. Entonces, esta expresión, ¿qué me pide? Esta expresión me pide que yo, aquí, en esta parte, reemplace la función que me han dado. A ver, como es el primer ejercicio, vamos a ser detallistas. Esto lo vamos a subrayar de rojo y esto lo vamos a subrayar de azul, para que quede claro lo que voy a hacer. Entonces, acá yo debo colocar la función que me han dado, que está con rojo, y aquí yo debo colocar la restricción que me han dado, que es la función que está con azul. Entonces, al hacer eso, esta función, que está de acá, vengo y la copio, menos x cuadrado menos y cuadrado más 9, más la otra función, que es la que está con azul, x más y menos 4, ¿no es cierto? Encerrada entre paréntesis porque va a estar multiplicada por el valor de delta. Y ese valor de delta es el que ya involucra al multiplicador de Lagrange. O sea, este delta viene a ser el multiplicador de Lagrange, ¿no? Y aquí vamos a tenerlo con el mismo color para que hagamos un seguimiento. Listo. De acá voy a encontrar una función que ya va a tener el multiplicador de Lagrange involucrado en el problema. Entonces acá esto lo vamos a colocar ya en un solo color porque ya creo que está detallado lo primero que debemos hacer. Y entonces aquí decimos, bueno, a partir de acá, ahí, a partir de acá, pues esto me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar delta multiplicado por x más delta multiplicado por y menos 4 multiplicado por delta. Fíjense ustedes de que esta función está multiplicada por delta. ¿Y qué es esta función? La restricción que me han dado, la condición que me han dado. Entonces se genera esta función que es la función de Lagrange, porque está involucrado la variable delta que representa al multiplicador de Lagrange. Ese vendría a ser nuestro primer paso para un problema de esta naturaleza. Ahora sí, podemos decir que el segundo paso es el cálculo de las derivadas parciales de la función. Perdón. ¿Cuántas derivadas parciales tendré que calcular acá? Bueno, tendré que calcular la derivada parcial de la función respecto de x, porque tengo la variable x, la derivada parcial de la función respecto de y,
porque tengo la variable y la derivada parcial de la función respecto de delta, porque tengo la variable delta. Entonces vengo acá y digo, vamos a calcular la derivada parcial de la función respecto de x. Entonces ya aquí vamos a aplicar todos los conocimientos que hemos estado aprendiendo en las clases anteriores. Derivada parcial de la función respecto de x, pues sería aquí menos x al cuadrado sería menos 2x, ¿no es cierto? Y el otro término que tiene x es este. Entonces la derivada parcial de delta x sería delta más delta. Ahí tengo la derivada parcial de la función respecto de x. A continuación, calculo la derivada parcial de la función respecto de y. Voy a mi función, que es esta de acá, y digo, a ver, derivemos. Menos y al cuadrado sería menos 2y, y el otro término que tiene y sería delta y. Así que la derivada de delta y sería delta, porque ya habíamos dicho que cuando dos variables se multiplican, la protagonista se deriva y la otra se mantiene constante. E indudablemente ahora debemos calcular la derivada parcial de la función respecto de delta, porque delta es una variable a más en el problema. Entonces aquí, ahí está. Vamos a encontrar la derivada con respecto a delta. O sea, aquí no hay delta, tampoco acá, aquí, ¿no? En esta parte. Entonces, en esta parte sería derivada de delta x, pues sería x, derivada de delta y, pues sería y derivada de menos 4 delta, pues sería menos 4. Y entonces ahí tengo las derivadas parciales de cada variable involucrada en mi ejercicio. ¿Para qué hemos calculado las derivadas parciales? Porque recordemos que cuando nosotros empezamos la materia, desde el primer capítulo, para realizar el análisis de una función y determinar si tenía un punto máximo, un punto mínimo o un punto de inflexión, en primer lugar, antes de eso, verificábamos si había un punto crítico. Y entonces, para saber si hay un punto crítico, que ese punto crítico después sea un máximo, un mínimo o un punto de silla, tenemos que encontrar las derivadas y igualarlas a cero. Pero aquí lo interesante es lo siguiente, que cuando empezamos la materia en el capítulo 1 y nosotros derivábamos la función, esa función solo tenía una variable. Esa derivada la igualábamos a cero y encontrábamos los puntos críticos. Cuando ya la función a analizar tiene varias variables y nosotros derivamos con respecto a cada variable, se genera entonces un sistema de ecuaciones. Entonces aquí, en el tercer paso, vamos a determinar el valor del punto crítico. Pero para que yo determine el punto crítico, tengo que saber el concepto. Vamos al concepto del punto crítico para recordarlo una vez más. El punto crítico sería un valor para x, un valor para y un valor para delta, de tal manera que las derivadas parciales se hagan cero. Entonces aquí yo necesito que esta ecuación se haga cero. También necesito que esta ecuación se haga cero. Y también necesito que esta ecuación se haga cero. Entonces aquí hemos formado un sistema lineal. Un sistema lineal. Este sistema lineal se puede resolver por cualquier método de colegio. Podía haber aquí aplicado métodos de álgebra lineal, pero tengo entendido que álgebra lineal llevan después, ¿no? O sea, no han llevado todavía álgebra lineal. Entonces, no vamos a aplicar métodos de álgebra lineal, vamos a aplicar métodos de colegio. Igualación, sustitución, reducción.
cualquiera de esos métodos me va a servir para poder encontrar el valor de X, el valor de Y, e indudablemente el valor de delta. Entonces acá lo primero que yo noto es lo siguiente. Aquí voy a hacer el cálculo de la variable delta. No es que siempre vamos a empezar por delta. Todo va a depender de la situación en la que estén. Y aquí ya tendrán ustedes que razonar cómo resolver ese problema. Entonces yo digo, voy a calcular la variable delta. ¿Y por qué primero delta? Bueno, porque de la ecuación número uno, voy a despejar delta. La ecuación número uno. Así que este que está con menos, al otro lado va a pasar con más. ¿No? Ahí tengo delta igual a 2x. De la otra ecuación, también yo puedo despejar la variable delta. ¿No es cierto? O, o puedo despejar la variable x de la primera, puedo despejar la variable y de la segunda, y esos resultados sustituirlos en la tercera para calcular delta. Entonces ya eso va a depender de mí, ya, de cómo yo vea conveniente hacer el ejercicio. Por ejemplo, aquí si yo despejo la variable x, si yo despejo la variable x, por ejemplo, me va a quedar que menos 2x es igual a delta. Bueno, voy a demostrar que es lo mismo. Pero esta delta que está con más pasa con menos. Los signos menos se van a simplificar y sacaré de que x es igual a delta medios. Ahí está. Si yo conozco delta, automáticamente voy a poder calcular x. De la otra ecuación, de esta ecuación de acá, la número 2, voy a hacer lo mismo. Voy a despejar la variable y. Entonces, esto que está con más va a pasar con menos y voy a despejar la variable. Los signos negativos se van a eliminar, menos con menos se hace más, y entonces determino de que y es delta dividido entre 2. Entonces, fíjense, si yo conozco delta, si yo calculo delta ahorita, automáticamente ya tengo x, ya tengo y, porque con esto puedo calcular x y con esto puedo calcular y. Pero no hemos calculado todavía delta. ¿Y cómo podemos calcular delta? Bueno, sustituyendo en la tercera ecuación, puedo cambiar esta x por esto de acá, puedo cambiar esta y por esto de acá, y entonces esta ecuación dependería exclusivamente de delta. Entonces en la ecuación número 3, yo digo, voy a sustituir los valores que he encontrado. Es decir, yo ya sé que x lo puedo cambiar por delta medios. Aquí. ¿No es cierto? Al mismo tiempo también sé de que y también la puedo cambiar por delta medios, porque también sé de que y es delta medio. Y al sustituir los resultados en la ecuación número 3, solamente dependo de delta, y de aquí puedo despejar delta, y de aquí puedo calcular delta. Entonces acá pues me queda fácil calcular delta porque aquí tengo un quebrado homogéneo, en esta parte de acá. Mismo denominador, copio el denominador y sumo delta más delta, eso me daría 2 delta. El 2 se va con el 2 y me va a quedar entonces de que aquí delta menos 4 es igual a 0 y ya sé de que delta es igual a 4, porque ese que está con menos pasa con más. Estoy tratando de hacerlo lo más detallado posible. Listo, ya conozco delta. Entonces, conociendo delta, ya puedo calcular la variable x y ya puedo calcular la variable y. Aquí puedo decir cálculo de la variable, tanto x como de la variable y. Y entonces acabo de encontrar el punto crítico. Esta función tiene un punto crítico. O sea, he sido capaz de calcular un valor de x, un valor de y un valor de delta, de tal manera que las derivadas parciales puedan ser cero. Entonces, existe un valor de x, existe un valor de y,
Y existe un valor de delta que si yo lo reemplazo en mis derivadas, me la hacen cero. Eso es lo que acabamos de descubrir. Entonces acá, pues, si eso existe, significa entonces que tenemos un punto crítico. Y ese punto crítico ahora hay que averiguar si es máximo, si es mínimo o si es un punto de sitio. Entonces, x vale 2 por un lado, y también vale 2 por el otro, y entonces aquí ya podemos decir lo siguiente. ¿No? Tenemos un punto crítico cuyas coordenadas, tenemos un punto crítico cuyas coordenadas son 2 para x, 2 para y, 4 para delta. Ahí está, ¿no? 2 para x, 2 para y, 4 para delta. Ahora, llegó el momento de averiguar si este punto crítico es un máximo, un mínimo o un punto de silla. Y para eso entonces, ¿qué necesito? Necesito calcular el discriminante. Y para calcular el discriminante, tengo que calcular la segunda derivada de la función respecto de x, la segunda derivada de la función respecto de y la derivada cruzada de x y de y, para reemplazar la fórmula y obtener el resultado. Entonces acá voy a agarrar esta formulita, la voy a copiar, nos vamos acá y decimos cuarto paso, ¿no es cierto? Cuarto paso, cálculo del discriminante. Ok, discriminante. Listo. Entonces vamos a plantear la fórmula. Ok, vamos a plantear la fórmula. Esta es la fórmula. Y decimos, bueno, ¿qué datos necesito acá? Necesito calcular la segunda derivada respecto de x. Entonces, voy a buscar la primera derivada. Las primeras derivadas ya las tengo. De esas primeras derivadas voy a calcular la segunda derivada, que fue lo que empezamos a prepararnos en las clases anteriores. Entonces, de acá yo necesito calcular la segunda derivada y tengo que colocarlo, digamos, con la nomenclatura que es la correcta. Entonces aquí vamos a calcular la segunda derivada de la función respecto de x. Si yo voy a calcular la segunda derivada de la función respecto de x, la respuesta sería -2. Porque de la primera derivada, a ver, esta es la primera derivada. Si de la primera derivada vuelvo a derivar, solo me queda -2. Esta es la primera derivada respecto de y. Si vuelvo a derivar la función otra vez con respecto de y, o sea, si calculo la segunda derivada de la función respecto de y que se calcula de la primera, también me va a quedar -2. Entonces aquí, también acá, me va a quedar -2. Pero ahora he calculado la segunda derivada de la función respecto de y. ¿Por qué estoy calculando esto? Porque son los datos que necesito. Luego, ¿qué más necesito? La derivada cruzada respecto de x respecto de y. Ok, habíamos aprendido que para calcular la derivada cruzada respecto de x respecto de y, lo primero que hay que hacer es calcular la derivada parcial respecto de x. Y esa derivada parcial respecto de x ya la tengo. La derivada parcial respecto de x, esta de acá, ya la tengo, vale esto. De ahí tengo que calcular ahora con respecto de y. Pero como ahí no hay y, como aquí no hay y, entonces la derivada es 0. Bien. Estos resultados de acá, siempre van a ser números, siempre tienen que ser números, pero a veces las respuestas van a ser con letras. Vamos a suponer de que la segunda derivada de la función respecto de x me haya salido 2x. Entonces,
¿Cómo puedo reemplazar acá 2x si yo necesito que la respuesta de esto sea un número? Si las segundas derivadas parciales me salen con letras, esas letras tengo que reemplazarlas por los valores del punto crítico. Vamos a suponer que aquí me dio 2x más y, la segunda derivada. Entonces digo, caramba, ¿cómo reemplazo esto acá? Porque necesito números. Entonces, en vez de x, pongo 2, en vez de y, pongo 2, y ahí tengo el número. Por eso que es importante primero calcular el punto crítico, porque el punto crítico me va a salvar cuando mis segundas derivadas no sean números. En este caso no fue necesario porque mis segundas derivadas me salieron números, pero siempre será así, no, no siempre será así, como veremos en problemas a posteriori. No siempre será así. En este caso es un problema básico el que estamos haciendo ahorita. Entonces ahora, pues, procedemos a calcular el discriminante. Calculemos el discriminante. Entonces, reemplacemos los datos. Ok, vamos a ver. La segunda derivada respecto de x me dio -2. La segunda derivada respecto de y me dio -2. Y la derivada cruzada respecto de x respecto de y me dio 0. Y 0 al cuadrado es 0. De aquí el discriminante me va a dar 4. El discriminante me está saliendo 4. Entonces, este discriminante es importante para que yo pueda clasificar mi función. Aquí está, ¿no? Para que yo pueda clasificar mi función. Entonces, ahora vamos a determinar en el quinto paso si tengo máximo, tengo mínimo o punto de silla. Entonces, vengo acá y digo, quinto paso, determinar el punto máximo, mínimo o punto de silla, que es prácticamente el penúltimo paso que hacemos en este análisis, porque el último es si nos preguntan con términos económicos, ¿cuál es la ganancia máxima, ¿no?, obtenida con tales unidades? Entonces ahí ya podemos hacer ese sexto paso, pero aquí vamos a llegar hasta el quinto paso, porque todavía no hemos metido, digamos, cálculos económicos. Aunque ya estamos viendo las aplicaciones, aunque ya estamos aplicando las derivadas en el ámbito económico, luego vamos a ver cómo podemos introducir eso a términos monetarios. Entonces, con esto yo voy a clasificar. Entonces, ¿qué datos tengo que comparar? El primer dato es el discriminante. Observemos de que el discriminante de este ejercicio, me ha salido mayor a 0. Como el discriminante de este problema es mayor a 0, puede ser un máximo o puede ser un mínimo. Cuando el discriminante es mayor a 0, o es un máximo o es un mínimo. ¿Cómo hacemos la diferencia? Con la segunda derivada. ¿Pero cuál? La segunda derivada respecto de x. Y ese cálculo también lo tengo. Lo tengo aquí. Aquí está. Ese cálculo lo tengo ya calculado acá. Entonces, si yo comparo estos dos resultados, ya me queda claro qué es lo que he calculado. El discriminante me salió mayor a 0 y la derivada segunda respecto de x es menor a 0. Recordemos que los números negativos son menores a 0. Por lo tanto, como el discriminante es mayor a 0 y la segunda derivada de la función respecto de x es menor a 0, estamos enfrente al caso 1. O sea, estamos enfrente a que aquí tenemos un máximo. Por lo tanto, hemos descubierto de que este punto crítico es un máximo. Esta función solo tiene un punto máximo. Ahí, ahí está. Entonces vengo acá y digo, el punto que hemos encontrado es el punto máximo.
Ahora, si yo, por ejemplo, quiero saber cuánto voy a ganar produciendo, vamos a suponer de que aquí estamos en unidades de 1000 y aquí esta empresa produce dos productos, el producto X y el producto Y. Produce el producto X y el producto Y. Para que nosotros tengamos la máxima ganancia, tenemos que producir 2000 unidades de X y 2000 unidades de Y. El valor de delta solamente nos ayudó a calcular eso. O sea, delta es una variable que nos colabora a encontrar X y a encontrar Y bajo restricción, bajo condición. Entonces, dándole un sentido económico, si yo produzco 2000 unidades del producto X y 2000 unidades del producto Y, ¿cuánto voy a ganar? Entonces, esos resultados los reemplazo en la función original, tal como hacíamos en el primer tema. Vengo y lo reemplazo en la función original y obtengo la máxima ganancia. Si aquí reemplazo 2 y aquí reemplazo 2, me va a quedar 2 al cuadrado 4, 2 al cuadrado 4, menos 4 menos 4 menos 8 más 9, 1. O sea, voy a ganar 1000 bolivianos. Si estamos midiendo en unidades de 1000. O sea, con 2000 unidades de X y 2000 unidades de Y, lo máximo que puedo ganar son 1000 bolivianos. Sujeto a esta condición. ¿Esta condición qué puede ser? Presupuesto, costos, mano de obra, materia prima, ¿no? Porque cuando vamos a producir un determinado bien, tenemos pues condiciones. Ya le había explicado de que el ámbito de producción no es tan fácil como parece, ¿no? Tenemos restricciones, tenemos cosas que no nos permiten producir todo lo que nosotros queramos. La materia prima puede ser que sea limitada, la mano de obra puede ser que no sea tan calificada. Entonces, hay un montón de restricciones. El capital, la plata que yo tengo para invertir, puede ser que no sea mucha. Entonces, hay muchas cosas que influyen a la hora de producir un determinado bien y a la hora de tener ganancias. Y esto, las restricciones, ustedes lo van a ver más adelante en una materia de quinto semestre que también doy yo, ¿no? Que es investigación de operación. Eso se lleva en quinto, y ahí ya se analiza con más detalle, digamos, las restricciones de un problema. Pero hasta aquí nosotros hemos encontrado la respuesta a nuestro primer ejercicio. Por en cuanto hasta aquí nos interesa el cálculo. Entonces, la respuesta había sido un punto máximo. Pero no siempre me voy a topar con situaciones de esta manera. Veamos, por ejemplo, este segundo ejercicio. Veamos este segundo problema. Entonces, eh, los pasos prácticamente son mecánicos. Permítame, por favor, irme acá para ganar tiempo. Lo que cambia casi siempre son los datos. Entonces aquí, listo, hasta ahí. Aquí vamos a hacer lo mismo. Primer paso para este ejercicio, primer paso para este problema, aplicar la función de Lagrange. Ahora, la función de Lagrange solo se aplica si yo estoy sujeto a una condición. ¿Ok? ¿Pueden haber más condiciones? Claro que pueden haber más condiciones. Una condición uno, una condición 2, pero nosotros solamente aquí en la materia vamos a abocarnos a que ustedes puedan analizar por en cuanto con una o dos condiciones, dependiendo del tipo que tengamos. Entonces, ahora, esta es la función y esta es la condición. Por lo tanto, aquí voy a aplicar la función de Lagrange, ¿no es cierto? En la función ya sabemos quién es quién, y aquí, en esta parte, voy a reemplazar la función que me han dado. Claro, y aquí me pueden preguntar con raíces, con logaritmos naturales, con todas las fórmulas que hemos visto. Y aquí puedo poner, o voy a poner, la restricción, que es x más 3y menos 6. Por favor, para reemplazar esta condición aquí, tiene que estar igualada a cero. Igualada a cero. Entonces, esto que está con más, pasa con menos. ¿Listo? Perfecto.
Ok, lo voy a colocar aquí en colores para que quede esto bien entendible para ustedes. Ahora voy a calcular la función de Lagrange. Entonces aquí simplemente va a aparecer una función. Esto le voy a cambiar de color, tratando de ser siempre detallista, porque en la vida profesional el detalle es muy importante, ¿no? Hay que acostumbrarse a ser detallista en la universidad para que los cálculos estén bien claros. Y bueno, aquí pues va a quedar todo eso, ¿no? Y aquí todo esto multiplicado por delta, por el multiplicador de Lagrange. Eso multiplicado por delta, eh, este de acá, este 3y multiplicado por delta y 6 multiplicado por delta. Y entonces, como la función tiene tres variables, la variable x, la variable y la variable delta, nace pues el segundo paso. Fíjense que estoy haciendo este movimiento para que ustedes vean que es prácticamente mecánico el procedimiento. Ahora, obviamente que lo que va a cambiar son las funciones, ¿no? Pero los pasos son los mismos. Segundo paso, vamos a calcular las derivadas parciales de la función. Entonces aquí yo necesito la derivada parcial de la función respecto de x. Busquemos los términos de x. Aquí sería derivada de 2x cuadrado, 4x, derivada de menos 4xy, menos 4y. Hay que asegurarse que la derivada esté bien, porque si derivamos mal, ya todo está mal. Entonces, derivada de 2x cuadrado, 4x, derivada de 4xy, la protagonista es x, derivada de 4x4 por y, 4y. Derivada de 9x, 9. Derivada de delta x, delta. Entonces, mucho va a depender, fíjense, ya en las condiciones en las que yo esté, ¿no es cierto?, para resolver mi sistema. Vamos a la derivada con respecto de y. 2y menos 4x más 7, y allá, ¿no es cierto?, derivada de 3y delta sería 3, perdón, más 3 delta, ¿no? Aquí, la derivada de. Incluso esto de acá, podemos ponerlo aquí, para que mantengamos un orden. Listo. Perfecto. Vamos con la derivada de delta. Derivada de delta, pues recién aparece acá. Sería x más 3y, x más 3y menos c. Listo. Ahí tengo las derivadas parciales de x, de y y de delta. Viene la pregunta clave. ¿Habrá un valor para x? ¿Habrá un valor para y? ¿Y habrá un valor para delta? De tal manera que estas derivadas se hagan cero. Entonces aquí, pues ya ustedes tendrán que aplicar sus conocimientos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, el tercer paso, indudablemente, es el cálculo del punto crítico. Vamos a ver si esta función tiene un punto crítico. Ahora, como expliqué en los temas anteriores, no es obligatorio que tenga. O sea, no es que me den un ejercicio y nosotros digamos, tiene. Si me dan un ejercicio, tiene punto crítico. No, puede ser que tenga, puede ser que no tenga. Tenemos que averiguarlo. Entonces, vamos a agarrar la primera ecuación. Vamos a agarrar la primera ecuación, la vamos a igualar a cero. Vamos a agarrar la segunda ecuación, la vamos a igualar a cero. ¿No es cierto? Y la tercera ecuación, que es la que está acá abajo. Ahora, ¿cómo resuelvo este sistema? ¿No es cierto? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo puedo resolver este sistema? O sea, ¿habrá un valor de x, habrá un valor de y un valor de delta para que me dé cero en las tres ecuaciones? Entonces, aquí ya uno tiene que buscar la manera de poder encontrar la solución de ese problema. Entonces, aquí, ¿qué ideas podemos plantear? A ver, voy a ir planteando algunas ideas para que ustedes vayan analizando si es correcto o no. Por ejemplo, acá
En la ecuación número 1 puedo despejar tal vez la variable x. En la otra también puedo despejar tal vez la variable x para tratar de sustituir en la ecuación número 3. No sé si esa forma me servirá. No sé si esa forma me va a ayudar, digamos, a calcular la solución del problema, o si despejando la variable y podemos obtener un resultado. Entonces uno dice, comienza a pensar y dice, ¿cómo podemos hacer para poder encontrar, ¿no? Una ecuación que me ayude a encontrar el valor de x, el valor de y el valor de delta, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, si yo despejo x en la primera, no me va a servir porque no voy a lograr nada con eso. Y si despejo y o x en la segunda, estamos en la misma. Entonces, ¿qué puedo hacer acá yo para poder encontrar ese resultado? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. A esta de acá vamos a llamarle ecuación número 1. A esta de acá vamos a llamarle ecuación número 2. Y a esta de acá vamos a llamarle ecuación número 3. Fíjense que ya no la voy a resolver como la anterior, porque ya pues depende del sistema que me den para que yo tome decisiones. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolver la ecuación número 1 con la ecuación número 2. Me nace esta idea. Vamos a trabajar con la ecuación 1 y ecuación 2. Agarro estas dos ecuaciones y digo, de estas dos ecuaciones, la 1 y la 2, voy a eliminar por el método de reducción, voy a eliminar una variable. ¿Cuál variable? Bueno, me puede convenir que eh, elimine la x, me puede convenir que elimine la y, o me puede convenir que elimine la variable delta. Entonces, yo digo, bueno, depende de mí, porque al final, quien yo elimine, llego a la misma respuesta. Quien yo elimine, llego a la misma respuesta. Entonces, que yo digo, voy a eliminar, una variable que es la variable x. Veo que es la variable más fácil de eliminar, porque aquí primero voy a acomodar, o sea, voy a acomodar mi sistema, ¿no? Mi sistema lo voy a acomodar. Primero la x, después la y, ¿no es cierto? Primero la x, después la y, después el número y después delta. Me doy cuenta que aquí puedo eliminar la variable x. O sea, ya está lista para que la variable x se pueda eliminar. Y estoy aplicando el método de reducción. Método de reducción. No vamos a entrar a explicar los métodos de reducción y evaluación porque eso es colegio, ¿no? Ya ustedes saben calcular esa parte. Sin embargo, si hubiese problemas en eso, habría que ver porque si no sabemos eso, no hay cómo resolvamos el problema, ¿no? Entonces acá, si yo aplico el método de reducción, y como la variable x ya está lista para eliminar, porque el método de reducción, ¿qué indica? Que yo elija una variable para eliminar, y una vez que elija esa variable y la elimine, se suman las ecuaciones. Como aquí la variable x ya está lista para eliminarse, porque si sumo estos dos se eliminan, entonces ya tengo el resultado de una nueva ecuación. Y esa nueva ecuación va a ser menos 4y más 2y. Eso me va a dar menos 2y. Aquí. Menos 2y. 9 más 7, eso me va a dar 16. Y 3 delta más delta, eso me va a dar 4 delta. Ahí está. 4 delta igual a 0. Estamos aplicando los conceptos de reducción. Es más, de aquí yo puedo factorizar el 2 para hacerla más chica mi ecuación. Puedo factorizar el 2 aquí, ¿no es cierto? Puedo factorizar el 2 y aquí me va a quedar menos y, aquí me va a quedar 8 y aquí me va a quedar 2.
Y ese 2 que está multiplicando pasa a dividir, se va a hacer 0, y mi ecuación va a quedar así. Menos y más 8 más 2 delta igual a 0. Y claro, a esta la voy a llamar ecuación 4. Ahí está, ecuación 4. Ahora voy a trabajar la ecuación 1 con la ecuación 3. Voy a trabajar la ecuación 1 con la ecuación 3. Entonces, tomo la ecuación número 1, tomo la ecuación número 1 y tomo la ecuación número 3. Número 1 y la número 3. Como ustedes tienen claro los conceptos de colegio de los métodos de reducción, igualación, sustitución, entonces acá el concepto que dice, el concepto dice que si usted eliminó la variable x acá, tiene que eliminar la variable x acá. La misma variable que eliminaste acá, tenés que eliminarla acá. Y entonces para eliminar esta variable, me es suficiente que esta ecuación la multiplique por -4, ya que -4 por 1 es -4 y con 4 se elimina. Y entonces tengo una nueva ecuación. Calculemos la nueva ecuación. -4 por 1, -4 más 4 se va, se eliminó. -4 por 3, -12, -12 menos 4, -16y. Aquí, -16y. -4 por -6, más 24. Y eso es igual a 0. ¿Correcto? Eso es igual a 0. Entonces, cuando yo tomo la ecuación número 1 y la trabajo con la ecuación número 3 y obtengo esos resultados, ¿no es cierto? ¿Qué sucedió acá? Sucedió acá, ¿no es cierto? Sucedió acá lo siguiente, que al agarrar la ecuación 1 con la ecuación 3, he encontrado una nueva ecuación, en donde esa nueva ecuación la voy a llevar ecuación 5. Entonces, esa nueva ecuación llamada ecuación 5, ¿no es cierto? Me va a dar resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Pues los resultados van a ser que yo este lo multiplique por este, lo sume con este lo multiplique por este, lo sume con este, y esta delta se va a mantener constante porque no hay con quién sumar. Entonces, -4 por x, -4x más 4x0, -4 por 3y, -12y, -4y, -16y, -4 por -6, 24, 24 más 9, eso me va a dar 33, más delta. Y entonces aquí tengo la ecuación número 5. Perfecto. -16y más 33 más delta es nuestra ecuación número 5. Con la ecuación número 4 y la ecuación número 5, ya puedo calcular y ya puedo calcular delta. O sea, vengo para acá y digo, trabajar con la ecuación 4 y ecuación 5. Método de reducción. Método de reducción. Listo. Perfecto. Entonces ahora, con la ecuación número 4 y con la ecuación número 5, puedo calcular ya el valor de y ya el valor de delta. Y si ya conozco y ya conozco delta, automáticamente puedo calcular x de cualquier ecuación que esté allá en el sistema lineal. Entonces, esta metodología ya es diferente a la anterior. No vamos a poder resolver los problemas de la misma manera. Los pasos son los mismos, pero de acuerdo al sistema que yo tenga, voy a tener que actuar para poder encontrar la solución. Entonces aquí yo digo, bueno, vamos a calcular en primer lugar delta. Calculemos en primer lugar delta.
Y para calcular delta, aquí voy a multiplicar por menos 16. Listo, por menos 16. Si yo multiplico por menos 16, entonces aquí nos va a quedar ya el valor de delta garantizado. Entonces, menos 16 por menos y es 16y, con 16y negativo se va. Ahora aquí hagamos los cálculos. Aquí hagamos los cálculos. Vamos a la calculadora y decimos menos 16 multiplicado por 8, menos 16 multiplicado por 8, más 33, eso me da menos 95. Y vamos con el valor de delta. Menos 16 multiplicado por 2, eso me da menos 32 delta. Y menos 32 delta más delta, menos 31 delta. Y eso lo igualamos a cero. Y bueno, ahí entonces tenemos el cálculo de la variable delta. Aquí voy a poner en el encabezado, no creo que se ya bajó, bueno, bajémoslo entonces esto. En el encabezado aquí voy a poner cálculo de la variable delta. Listo, de ahí puedo despejar delta. Y ya encontrar la solución de mi problema. Entonces, si yo despejo delta de acá, ¿no es cierto? Voy a obtener de que delta va a ser igual a menos 95 sobre 31. Claro, porque este que está con menos pasa con más y este que está multiplicando pasa a dividir pero con su mismo signo. Entonces va a ser negativo. Ya tengo el valor de delta, 95 sobre 31 avos. Con este valor de delta me vengo y digo cálculo de la variable y. Basta que conozca uno para que ya pueda calcular todo lo demás. Entonces la variable y, ¿cómo la puedo calcular? La variable y la puedo calcular de la ecuación número 4 o de la ecuación número 5. Porque para calcular y necesito delta. Como ya tengo delta, entonces voy a la ecuación 4 o a la 5 y digo cualquiera me sirve. Y digo, bueno, calculemos y. Entonces, reemplazando aquí y despejando, todo esto pasa al otro lado con signo cambiado. Me va a quedar menos 8 menos 2 delta. Al multiplicar por menos 1, pues esto me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar aquí y 8 más 2 delta. ¿No es cierto? Y listo. Reemplazamos el valor de delta y tenemos el valor de y. Entonces aquí sería 8 más delta que vale menos 95 sobre 31. Menos 95 sobre 31. Y bueno, y aquí aplicamos la calculadora. Entonces aquí vamos a decir de que y es igual a, bueno, aplicando calculadora acá, multiplicando 2 por menos 95, 95 por menos 2, eso me da menos 190, o sea, 8 menos 190 sobre 31, y de aquí y me va a dar negativo. Sería 31 multiplicado por 8, positivo. 31 multiplicado por 8, 248, menos 190, 58. 58 sobre 31, el valor de y. 31 por 8, menos 190, 58 sobre 31, el valor de y. Pero me falta la variable x. Cálculo de la variable x. Entonces, para la variable x, me voy a cualquier ecuación de las primeras tres, cualquiera, me conviene en la tercera. En la tercera puedo calcular el valor de x. ¿Por qué? Porque conociendo y, puedo calcular x. Y como ahorita calculé y, entonces pues no es más que reemplazar
y obtener la respuesta de X. Y entonces habremos encontrado un punto crítico, ¿no? Habremos encontrado un punto crítico. Perfecto. Despejando la variable X de acá, ¿no? Este que está con más pasa con menos, y ese que está con menos pasa con más, y reemplazamos los valores. Entonces X va a ser menos 3 por Y, pero Y vale 58 sobre 31 avos, ¿no es cierto? 58 sobre 31 avos, y más 6. Listo, de ahí pones la calculadora, y con la calculadora entonces podemos decir lo siguiente. Menos 3 multiplicado por 58 es menos 174. 31 por 6 menos 174 me da 12 sobre 31. Si ustedes aplican la calculadora, 12 sobre 31, el valor de X. 12 sobre 31, el valor de X. ¿Listo? Entonces hemos encontrado aquí un punto crítico. Hemos sido capaces de encontrar un punto crítico. Y ese punto crítico tiene coordenadas 12, 31 para X, 58, 31 para y para delta, ¿no es cierto? Que es un artificio, menos 95, 31. Menos 95, 31. Que también este punto crítico se puede escribir así, por si acaso. También se puede escribir así. 12, 58, menos 95. Es lo mismo. Solo que ahí estamos factorizando el 31. En algunos textos lo escriben así. Pero es lo mismo lo que está acá. Listo. Ya encontré el punto crítico. O sea, ya pasó la parte, una de las partes, la palabra no me agrada, pero la voy a decir, una de las partes más complicadas, ¿no? Que es resolver el sistema. Una vez que hemos resuelto el sistema, entonces ahora viene el siguiente paso, ¿no? Que es el cálculo del discriminante. Y para calcular el discriminante, vamos a copiar hasta ahí. Vamos a copiar todo esto, por favor, para una vez no estar yendo arriba y abajo. Y vamos a cambiar los datos, indudablemente. Esto es para ganar tiempo. Entonces aquí, listo. Calculemos el discriminante. Para el discriminante, necesito la segunda derivada de la función respecto de x. Vamos entonces a la primera derivada. La primera derivada respecto de x es esta. Si yo derivo por segunda vez por respecto de x, me daría 4, solamente 4. Entonces, vengo acá y digo, la respuesta de eso es 4. Necesito la segunda derivada de la función respecto de y. Busco la primera derivada respecto de y, y digo la derivada de eso es 2, porque como lo demás no tiene y, vale 0. Entonces, 2. Vengo acá y digo 2, ¿no? 2. Derivada cruzada respecto de x respecto de y. O sea, busco la derivada parcial respecto de x y de ahí derivo respecto de y. Busco la derivada parcial respecto de x y de aquí derivo respecto de y. Si yo derivo respecto de y, aquí sería menos 4. Listo. Menos 4. Perfecto. Vamos a calcular el discriminante. Calculemos el discriminante. El primer resultado me dio 4. Aquí me dio 4. El segundo resultado me dio 2. El tercer resultado me ha dado menos 4. Pero ese menos 4 tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces voy a copiar esto. Perdón. Voy a copiar esto acá. ¿No es cierto? Aquí abajo. Y voy a poner aquí que esto me dio menos 4. ¿Listo? Ahora es cuestión de calcular eso. Repito,
Este es el resultado de la segunda derivada, este es el resultado de la segunda derivada respecto de y, esta respecto de x, y esta es la derivada cruzada. Entonces aquí me va a dar 4 por 2, 8, menos 4 al cuadrado, 16, y entonces el discriminante es menos 8. Me está saliendo que el discriminante es menos 8. Perfecto. Claro, el discriminante puede ser positivo, puede ser negativo, porque aquí me dice, ¿no? Puede ser positivo, puede ser también negativo, y si el discriminante es negativo, ya es un punto de silla. Entonces, en el quinto paso, determinamos el punto máximo, mínimo o punto de silla. Como el discriminante me dio menos 8 es menor que 0. Cuando el discriminante me sale menor que 0, no tengo que analizar con las derivadas. ¿Por qué? Porque aquí me dice, mientras tu discriminante sea mayor que 0, nos fijamos en la derivada. Si el discriminante es menor a 0, como este caso, directamente es un punto de silla. Entonces, llegamos a determinar que lo que hemos encontrado es un punto de silla. ¿Y cuáles son las coordenadas de ese punto de silla? Exactamente las mismas del punto crítico. Aquí está. Entonces, hemos terminado el análisis de este ejercicio. Listo. Vamos a copiarlo aquí, pero vamos a ponerle punto de silla. El punto de silla es equivalente al punto de inflexión que nosotros calculábamos en los temas anteriores. ¿Listo? Ahí está, ¿no? El punto de silla. Y entonces esta es la respuesta a nuestro ejercicio. Lo interesante, la forma de cómo tuvimos que proceder para calcular el sistema lineal, ¿no es cierto? La forma de cómo tuvimos que proceder para calcular el sistema lineal. Bueno, veamos acá este ejercicio, ¿no? Indudablemente yo voy a hacer en clase los que pueda realizar con ustedes, y ustedes tendrán un práctico. Les queda por hacer el práctico de derivada y el práctico de esta parte de acá con ejercicios de el video de la clase anterior, que es prácticamente lo mismo, pero el video que les subí en la clase anterior era hacer lo mismo, pero sin restricciones, o sea, no había restricciones, ¿no? Y hacíamos el proceso, ¿no? Pero cualquier duda que se tenga, obviamente se puede preguntar, se puede consultar. ¿Qué hacemos en este caso de acá? Para la siguiente función hallar los valores máximos o mínimos o punto de silla, ¿no? Eso es lo correcto, o punto de silla. Entonces, la función que me pueden preguntar es cualquiera. Aquí puede ser cualquier función. Puede ser una función polinómica, una función logarítmica, una función racional. Para eso tenemos que saber derivar, indudablemente. Y para eso, en las clases anteriores, como que hicimos un entrenamiento, ¿no? Como que nos fuimos preparando para llegar acá. Cómo derivar una raíz, cómo derivar un logaritmo, cómo derivar una excentricidad, cómo derivar un polinomio, cómo encontrar las segundas derivadas parciales, cómo encontrar la derivada cruzada, y ahora le estamos dando sentido a todo eso. Entonces vamos a ver qué nos depara este ejercicio. Bueno, en primer lugar, no es cierto, el primer paso es la función de Lagrange. ¿Por qué? Porque hay una restricción. Entonces aquí nos vamos a esto de acá. Ok, hasta ahí copiémoslo. Entonces, quiero hacer la mayor cantidad de problemas que se pueda con ustedes para que quede esto bien claro, ¿no? Ahí está. Aplicamos la función de Lagrange. Claro, la función de Lagrange aquí sería, la de rojo, solamente sería 5xy, ¿no? 5xy, que es la función que me han dado ahorita, y la de azul, pues sería simplemente 2x más y menos 8. Recuerden, por favor, que tiene que estar igualada a 0. Y claro, aquí me va a quedar simplemente 5xy, ¿no? Que es la función original, y todo esto multiplicado por delta. Aquí me va a quedar más 2 delta x más delta y
menos 8 delta. Y esa es la función de Lagrange. Si nosotros no tenemos esto, hacemos lo mismo, todo lo mismo, pero sin la función de Lagrange. O sea, si yo borro esto, mi primer paso sería calcular las derivadas parciales, igualarlas a cero y hacer todo lo mismo. La única diferencia es que aquí me están colocando restricciones, nada más, y estoy colocando una restricción porque pueden ser varias, ¿no? Y eso, claro, lo alarga un poquito más el ejercicio. Si con una restricción ya es un poquito largo, con dos, con tres ya es mucho más largo, pero no más complicado, ¿no? Sí, claro, claro que es un poco largo, pero no complejo. Bueno, aquí está la función de Lagrange, ¿no? Nos aseguramos de que esté bien, 5xy, 2 delta x, delta y, menos 8 delta, porque ahora voy a encontrar las derivadas parciales. Entonces, para encontrar las derivadas parciales, permítanme venirme acá, por favor, ¿ya? Para no estar perdiendo mucho tiempo en esa parte. Y por acá vamos a copiar hasta aquí. Lo que quiero que vean de que el proceso es mecánico. Lo único nomás es la resolución del sistema lineal que tengo que fijarme qué sistema me ha parecido y cómo lo resuelvo el sistema. Bien, vamos a las derivadas parciales. Está claro de que la derivada parcial respecto de x va a ser 5y, ¿no es cierto? 5y más 2 delta, ¿no? Con respecto, digamos, a la derivada respecto de x. Con respecto de y, está claro de que la derivada respecto de y va a ser 5x, ¿no es cierto? Más delta, más delta. Y la derivada respecto de delta, pues va a ser 2x más y menos 8. Entonces acá, pues obviamente, a la hora de encontrar el punto crítico, voy a tener que resolver ese sistema de ecuaciones. Bueno, este sistema de ecuaciones no es muy complejo. De aquí me va a quedar facilito. Esto lo igualo a cero. Esto lo igualo a cero, ¿es cierto? Y esto lo igualo a cero. Entonces, aquí empieza la idea de cómo puedo calcular esto para encontrar los valores críticos. Bueno, de aquí voy a calcular en primer lugar delta. Se me hace que va a ser muy parecido al problema número 1. Cálculo de la variable delta. Ok, vamos a calcular delta. ¿Cuál es la idea que se me viene a la mente para calcular delta? Pues la siguiente. La siguiente. Eh, de la ecuación número 1 puedo despejar x. De la número 2, bueno, no importa quién sea la 1, quién sea la 2, quién sea la 3. Eso es indiferente. Pero en la 1 puedo despejar y, en la 2 puedo despejar x, y esos resultados los puedo reemplazar acá para calcular delta. Entonces en la número 1 yo puedo decir, voy a despejar y, aquí voy a despejar y puedo decir de que y va a ser igual a menos 2 delta dividido entre 5, ¿no? Menos 2 delta, hagamos acá una línea de fracción, dividido entre 5. Y este signo menos lo puedo colocar aquí. Está con más, pasa con menos, está multiplicando, pasa a dividir. De aquí mismo puedo hacer lo mismo con x. Aquí, puedo hacer lo mismo con x. Puedo decir, de acá x va a ser igual a menos delta dividido entre 5. Aprovechemos esto. Menos delta dividido entre 5. Y claro, estos resultados los puedo sustituir en la tercera. Aquí, en la tercera. ¿Cuál era la idea? Que aquí, como conozco x y como conozco y, al sustituirlas, al cambiarlas, al canjearlas, solamente voy a depender de delta. O sea, ¿qué quiere decir? Que si x
la cambio por el resultado que saqué, que es este, y y la cambio por el resultado que saqué, que es este de acá, menos 2/5 de delta, ya puedo calcular delta. Ahí está. ¿No? Me queda fácil calcular delta. Entonces acá, pues despejando delta, me va a quedar lo siguiente. S2 multiplica a delta y aquí me va a quedar menos 2 delta 5 más menos 2 delta 5 menos 8. Ese es un quebrado, este es un quebrado homogéneo y menos 2 delta menos 2 delta me da menos 4 delta. Aquí. Menos 4 delta sobre 5 menos 8. Pero ese menos 8 puede pasar con más 8 al otro lado. Y de ahí pues tranquilamente puedo despejar delta, ¿no? Entonces aquí puedo decir menos 4 delta es igual a este que está dividiendo, pues a multiplicar 5 por 8, 40. Y claro, ya me queda claro de que delta aquí es 10, porque 40 dividido entre 4 es 10, pero menos 10, porque este que está multiplicando pasa a dividir. Listo, ya tengo el valor de delta. Con delta ya puedo calcular y ya puedo calcular x. Entonces vengo acá y digo cálculo de la variable x y la variable y. Y es reemplazar, ¿no? Entonces aquí agarro esto, que es el valor de x, y agarro el otro, que es el valor de y. ¿Dónde está? Aquí. Listo, no es más. Entonces hemos encontrado un punto crítico. ¿Cuándo sería la señal de que no hay punto crítico? Por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta o en colegio qué les enseñaron a ustedes para decir que un sistema no tiene solución? Porque un sistema puede tener una solución, puede tener varias soluciones o por último no puede tener solución. Por ejemplo, me doy cuenta que un sistema no tiene solución cuando yo vaya a calcular un valor imaginario. Por ejemplo, si yo despejo delta, vamos a suponer que estoy despejando delta y delta es igual a la raíz de menos 4. Eso es imaginario. No hay delta. Si no hay delta, no hay x, no hay y. Entonces, ¿cómo la matemática me avisa que un sistema no tiene solución? Es incompatible. Porque al despejar una letra, me puedo topar con algo imaginario. ¿Qué es algo imaginario? Raíz de menos 1, logaritmo de menos 1, valores que en la calculadora no se puedan calcular. En este caso yo pude calcular delta. Entonces puedo calcular x y puedo calcular y. Pero si no puedo calcular delta, o aquí me sale imaginario, indudablemente no puedo calcular x, no puedo calcular y mi problema terminaría ahí. Pondría no hay punto crítico. No existe punto crítico, por lo tanto no hay máximo, no hay mínimo y no hay punto de inflexión. Pero aquí, como hemos encontrado, pues reemplazamos. Bueno, y aquí me va a quedar menos con menos más, 10 entre 5, 2, ya tengo el valor de x. Y aquí pues me va a quedar lo siguiente, aquí me va a quedar 2 por menos 10, menos por menos más, 2 por 10, 20, 20 entre 5, 4. Listo. Por fin ya tengo el punto crítico, ¿no? Ya tengo el punto crítico. Hemos encontrado el punto crítico y ese punto crítico, ¿no es cierto? Y ese punto crítico tiene coordenadas 2 para x, 4 para y menos 10 para delta, que es el multiplicador de Lagrange. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? El cálculo del discriminante. O sea, tengo que clasificar ese punto. Para eso, vamos a tomar todo esto, más todo esto de acá, hasta aquí, por favor. ¿Ya? Les repito, para no ir subiendo y bajando, porque quiero explicarlo esto detalladamente. Bueno, aquí. Obviamente que los datos van a cambiar, pero ya no voy a estar subiendo y bajando como en los otros problemas. Bueno, en el cuarto paso, necesito las derivadas parciales de segundo orden
para poder identificar, pues, ¿no? ¿Cómo es el discriminante? Y entonces acá, si yo voy a la primer derivada de este ejercicio respecto de x, y si yo voy a la primer derivada respecto de x y derivo por segunda vez, me va a dar 0, porque no hay x acá. Entonces aquí, este resultado es 0. Con respecto de y, me voy a la primer derivada respecto de y no hay y, entonces 0. Eso puede pasar, claro, no hay ningún problema. Y cuando voy a la derivada parcial respecto de x y derivo respecto de y, claro, aquí está la derivada parcial respecto de x y ahora con respecto de y, la derivada es 5. Entonces aquí esto me va a dar 5. El signo es positivo o negativo, a ver, positivo. Perfecto, por eso es importante, ¿no? Listo. Reemplacemos los datos. Este vale 0, este vale 0 y este vale 5. Bueno, aquí ya sabemos de que me va a dar 0 menos 25 y eso es menos 25 y menos 25 es menor a 0. Estoy enfrente a un punto de silla, ¿no? Menos 25 es menor a 0, estoy enfrente a un punto de silla. Como ya sé que es un punto de silla, entonces no tengo que comparar las derivadas para ver si es máximo o mínimo. Directamente digo, el punto crítico que encontré es un punto de silla. Y listo. Tenemos resuelto nuestro problema. Vamos a buscarlo al punto crítico y ese punto crítico vamos a llamarle punto de silla. Ahí está. Punto de silla. Listo. Ese es el punto de silla. Ahí está. ¿No? Y aquí, fíjense, tenemos acá un problema número 4, un problema número 5, un número 6 y un número 7. Que esto tranquilamente puede quedar para ustedes como una forma de práctica, ¿no? Ahora, lo otro importante en esta parte es lo siguiente, ¿no? Lo otro importante en esta parte es lo siguiente. Eh, para la pregunta número 4, que también voy a hacer en clase, vamos ya a introducirnos a lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente o vamos a apuntar lo siguiente al problema. Para la siguiente función, hallar los valores máximos o mínimos o punto de silla, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, si encontramos un máximo, vamos a calcular la ganancia máxima. Si encontramos un mínimo, vamos a calcular el costo mínimo. Si encontramos un punto de silla, vamos a encontrar un punto de equilibrio. De acuerdo a lo que encontremos ahorita, vamos a juntar el máximo, si hay un punto máximo, el mínimo, si hay un punto mínimo, o un punto de equilibrio, si hay punto de silla. ¿Y cómo calculamos eso? Porque, a ver, esto en la vida real puede ser, ¿no? Puede ser lo siguiente. Una empresa, una compañía ABC, se dedica a fabricar el producto X y el producto Y, ¿no? Me pueden dar un montón más de información y a lo último me dicen, sabiendo de que la producción de el producto X y el producto Y está limitada por el presupuesto que está representado por la siguiente fórmula, determine si la función es un máximo, si es un mínimo, si es un punto de silla, y de acuerdo a eso, si es un máximo, cuánto es la ganancia máxima, si es un mínimo, cuánto es el costo mínimo, si es un punto de inflexión, cuál es el punto de equilibrio. Entonces ya con el recorrer de las clases que nos quedan, porque ya estamos a punto de terminar nuestro avance, nos queda un poco más de esto integrales, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a introducir a problemas donde ya tengamos una historia. La empresa ABC se dedica a fabricar Coca-Cola y Fanta, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá vamos a ver qué nos depara este problema. Entonces aquí vamos a juntarle ese cálculo más, o sea, el sexto paso. Para eso entonces vamos a nuevamente irnos aquí
¿no? Listo, ahí está. Entonces aquí, pues, esta es el paso uno, la función de Lagrange. Esta es la función que vamos a colocar aquí, ¿no es cierto? Y esta es la función que vamos a colocar acá. Sujeto a x más y menos 12. X más y menos 12. Ok, y esto vamos a colocarlo de rojo para que quede bien claro esto. Listo. Ok, hacemos la suma de estas funciones y bueno, pues no, indudablemente vamos a copiar todo esto con la única diferencia que lo de azul va a estar multiplicado por el multiplicador de Lagrange. Entonces aquí pues vamos a cambiarle de color, tal como he hecho en los primeros tres ejercicios, ¿no es cierto? Y aquí pues va a quedar delta multiplicado por cada uno de estos valores. Aquí va a ser delta X, delta Y, 12 delta. ¿Listo? Nos abocamos a nuestro segundo paso y en nuestro segundo paso pues vamos a encontrar las derivadas parciales y vamos a resolver el sistema. Hasta ahí. Y vamos a resolver el sistema. Ok, perfecto. Listo. Segundo paso, encontremos las derivadas parciales. Derivadas parcial con respecto de x, 10x más delta. 10x más delta. Derivada parcial con respecto de y, 2y, ¿no es cierto? 2y más delta. Derivada parcial de delta, de la función respecto de delta. Pues x más y menos 12. X más y menos 12. Listo. Siguiente paso, resolver ese sistema. Y es x más delta, 2y más delta, y x más y menos 12. Resolver ese sistema. Entonces, para resolver este sistema, ¿no es cierto? Para resolver este sistema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, indudablemente tendremos que aplicar, creo yo, el mismo procedimiento del anterior. Me nace la idea de despejar x en la primera, despejar y en la segunda y sustituir en la tercera. Entonces, cálculo de la variable delta. No siempre será así. Como han visto jóvenes, no siempre será así. Todo va a depender de la función que me den, ¿no? Entonces acá, de la ecuación número 1, voy a despejar delta. Ya tengo la idea más o menos clara aquí. Voy a decir delta, delta, o en verdad voy a despejar x, para hacerlo más fácil. Voy a despejar x. X es igual a menos delta dividido entre 10. De aquí voy a despejar también la variable y. Aquí voy a despejar la variable y voy a decir y es igual a menos delta dividido entre 2. ¿Eso con qué fin? Nosotros los licenciados tenemos que hacer cálculo con un fin, no hacer cálculo por hacer, ¿no? ¿Cuál es el fin de eso? Cambiar esta x por esto, cambiar esta y por esto y solamente tener delta en la ecuación número 3. Y entonces, si puedo calcular delta, es porque hay punto crítico. Entonces digo, cambiemos aquí, canjemos x, ¿no es cierto? Por los resultados que hemos obtenido. Entonces acá yo digo, bueno, vamos a cambiar esto. Perfecto. X la puedo cambiar por menos delta sobre 10. Aquí. Y la puedo cambiar por menos delta medios. Más por menos, menos. Y el 12. ¿Listo?
Ahí pues fácil de calcular, ¿no? Ese 12 puedo pasarlo al otro lado, ya este es un quebrado heterogéneo, este 12 puedo pasarlo al otro lado, y aquí me va a quedar igual a 12. El mínimo común múltiplo aquí es 10, entonces vamos a hacer lo siguiente, como es 10 el mínimo, aquí me va a quedar menos delta, menos 10 entre 2, 5, 5 por delta, 5 delta, listo, 5 delta, y eso es igual a 12. Pues puedo hacerlo más rápido porque estoy paso por paso para que puedan ver de dónde sale todo el asunto. Aquí va a ser menos 6 delta, reducción entre un semejante. Bueno, pues aquí ya delta es fácil de despejar, ¿no? Delta es igual a 10 multiplicado por 12 y eso dividido, ¿no? Este que está dividiendo pasa a multiplicar y eso dividido entre menos 6. Recordemos de que todo valor que está multiplicando pasa a dividir con su mismo signo. Y aquí me queda claro de que delta es menos, a ver, 2 entre 6, 2 por 10, 20. Delta es menos 20. Como delta es menos 20, ya puedo calcular x y y, ¿no? Ya puedo calcular x. Entonces digo, cálculo de la variable x y la variable y. Listo, entonces aquí yo agarro y digo, voy a tomar el valor de x y el valor de y. Aquí está. Voy a tomar el valor de x y el valor de y. Entonces, de acá, pues si reemplazamos esto de acá, ¿cómo va a quedar esto? Esto va a quedar menos 20 dividido entre 10 y eso pues indudablemente es 2. Y acá va a quedar menos delta medios, pero delta vale menos 20. Y aquí pues menos por menos más y 20 entre 2, 10. Listo, ya tengo el punto crítico. El punto crítico es 2 para X, 10 para Y, menos 20 para delta, ¿no? Aquí está, el punto crítico. Copiaremos esto más, para ya reflejar lo que les había comentado. Listo. Bueno, de acá, ¿qué tenemos entonces? 2 para X, 10 para Y, menos 20 para D. Ese es el punto crítico. Cuarto paso, cálculo del discriminante. Ok, segunda derivada de la función respecto de X. Vamos a derivar. Sería 10. Ok, sería 10. Segunda derivada de la función respecto de Y. Sería 2. Aquí está, 2. Derivada parcial de X y luego con Y. Derivada parcial de X está acá y luego con Y. No hay Y, 0. Listo, 0. Reemplacemos los datos. 10 acá, 2 acá, 0 acá. Y bueno, esto me queda 10 por 2, 20, menos 0 y eso me da 20. Entonces el discriminante es mayor a 0. Si el discriminante es mayor a 0, o es máximo o es mínimo, ¿no? Como es mayor a 0 y la segunda derivada respecto de x, ¿cómo es? La segunda derivada respecto de x es 2, o no, miento, es 10. Y si es 10, también es mayor a 0. También es mayor a 0. Entonces, si el discriminante es mayor a 0 y la derivada parcial segunda es mayor a 0, estamos en un punto mínimo. Entonces, encontramos un punto mínimo con coordenadas 2, 10, con coordenadas 2, 10 y menos 20. Menos 20. Entonces, aquí voy a hacer
en el sexto paso, como ya sé que es un mínimo, el cálculo del costo mínimo. O también puede ser ingreso mínimo, lo que me pidan, ¿no? En este caso voy a minimizar costos. Sexto paso, voy a calcular el costo mínimo. ¿Y cómo calculo el costo mínimo? Me voy a la función original, ¿no es cierto? Me voy a la función original. ¿Qué tal? Esta es la función original. Me voy a la función original y en esa función original reemplazo los valores que he encontrado, a excepción del discriminante, porque el discriminante solo me ayudó a que yo pueda saber si es máximo o mínimo o silla, punto de silla, cuando hay una restricción. O sea, cómo se comporta la función cuando me colocan restricciones. Y entonces acá yo voy a decir, aquí lo que me interesa es lo siguiente. ¿Cuánto es el valor de la función cuando yo en X reemplazo por 2 y en Y reemplazo por 10? Entonces aquí, como dice Y, reemplazo con 10, mucho cuidado en reemplazar eso. Cuando dice X, tengo que reemplazar por 2 y listo, pues no, aplico mi calculadora y entonces en este caso estoy calculando el costo mínimo. ¿Qué costo puede ser este? El costo de producción, por ejemplo. Si yo, me pueden preguntar, licenciado, si yo produzco 2.000 unidades de Coca-Cola y 10.000 unidades de Fanta, ¿cuánto le cuesta eso a la empresa? ¿Cuánto es el costo de producción? Entonces yo puedo calcularlo, pues no, 10 al cuadrado 100, 2 al cuadrado 4 por 5, 20 más 10. Y esto lo puedo llevar a dinero. Y puedo decir que este es el costo de producción. Si esa fuera la pregunta. 130, ¿no? Como no colocamos unidades monetarias en el problema, solo estamos viendo desde el punto de vista operativo cómo se calcula eh, la máxima ganancia, el mínimo costo, etcétera. Entonces, como aquí me dio un costo mínimo, yo dije, bueno, calculemos el costo mínimo. Podría haber calculado el ingreso mínimo. Depende, pues, ¿no? ¿Qué pregunta me hagan? Entonces, ¿cuál es la interpretación o cuál es una de las interpretaciones que yo le puedo dar? Suponiendo que X y Y son cantidades a producir, entonces con 2.000 unidades producidas de Coca-Cola y 10.000 unidades producidas de Fanta, eso nos genera un costo de 130.000 bolivianos. Eso es lo mínimo que estaríamos gastando para producir esa cantidad. Ahora, ¿no es cierto? Si yo quisiera calcular la utilidad, tuviese que calcular el ingreso. Para que exista ingreso, la función tuviese que tener un punto máximo. Para que yo calcule el ingreso máximo, lo reste con el costo y la resta de ingreso con el costo es la utilidad. Y verificar si tengo utilidad o no tengo utilidad. Pues, si esa resta entre el ingreso y el costo es negativa, no tengo utilidad, entonces no me conviene el negocio. Si la resta entre el ingreso y el costo es positiva, entonces tengo utilidad y digamos que me conviene hacer el negocio. Bien, y acá ustedes tienen, ¿no es cierto? Acá ustedes tienen acá una pregunta 5, una pregunta 6 y una pregunta 7 que van a resolver, por favor, para el día de hoy. La resolución de la pregunta 5, 6 y 7 tiene que estar en la plataforma hasta hoy en la noche. Es el plazo para presentar la pregunta 5, la pregunta 6 y la pregunta 7, de acuerdo a lo que hemos hecho en clase, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que hemos hecho en clase. Bien, permítanme lo tengo, por favor.